Ok, jóvenes, buenas noches. Hoy es 13 de agosto de 2026. Estamos en nuestro programa de talento humano en el módulo de selección de personal. Saludamos a todos los compañeros que no han tenido oportunidad de saludarles hoy. Cristina, Sophie, Alexander, Mónica, Cindy, Eni. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan allí? Perfecto. Profe, buenas noches, se lo escucha perfecto. Ok, chévere. Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Profe, bien, gracias. Ok, excelente, chévere. Alexander, yo lo escuché ahorita. Sofi también. Cristina, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Cristina es nueva. Noches, con Overly. Ah, ok, Overly, Cristina. Ok, perfecto. Ok, excelente. Vamos a iniciar esta tercera sesión realmente poderosa para nosotros poder comprender entonces el circuito completo de lo que estamos tratando, el tema bastante delicado, bastante retador que tenemos nosotros, como es selección de personal. Primero que todo, ustedes me escuchan bien, están viendo la diapositiva, todo eso. Quiero que por favor me orienten allí porque estoy... Sí, señor, se escucha bien y se ve bien. Ok, chévere. Gracias, muy amable. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer hoy? En estas 2 horas nosotros tenemos que empezar a generar una introspección de lo que es selección de personal, como nosotros estamos haciendo en este momento a nivel internacional. Cuando vamos a hacer selección de personal, una vez ya nosotros hemos transcurrido con los temas anteriores, el de hace 2 días, tenemos que inmediatamente remitirnos al formato, a la información que generalmente sin ella no podríamos trabajar. Contratar a alguien significa que debemos tener identificado la descripción y el análisis de cargo. ¿Qué quiere decir descripción? Es la parte intrínseca, la parte interna, es decir, el cargo. No estamos hablando de la persona que va a hacer el cargo, estamos hablando del cargo, es decir, aquellos aspectos importantes que tiene que cubrir ese cargo a la empresa. Todavía no hemos buscado a la persona. Entonces, esa parte que nosotros le llamamos los aspectos intrínsecos del análisis y descripción del cargo en selección es tener el cargo ya identificado dentro de la denominación, la posición que debe tener en la estructura organigrama, en la estructura piramidal o horizontal o circular, o prácticamente hoy en día tenemos una estructura que no es piramidal, entonces es circular. Tenemos que tener en cuenta entonces el contenido del cargo, es decir, cuáles son las tareas, cuáles son las funciones, cuáles son las actividades, si estas actividades se hacen diariamente, si se hace semanal, si se hace mensual, si se hace anual o si se hace esporádicamente o trimestral, etcétera, etcétera. Es decir, que en el nombre del cargo nosotros vamos a tener que fundamentar el nivel del cargo, la subordinación que tiene ese cargo, la supervisión que tiene el cargo, las comunicaciones colaterales que va a tener el cargo. Es decir, hacer selección no es llegar a sentarse a hacer una entrevista, sino que tenemos que tener las herramientas, los instrumentos dentro del contexto de la información ya precisa de lo que nosotros estamos haciendo. Si no, no podríamos identificar características propias de alguien que viene a la empresa a aportar una plusvalía o un excedente para seguir creciendo en la organización. Esos aspectos intrínsecos que se llaman la parte interna es el cargo. Posteriormente, ya tenemos identificado, hombre, vamos a suponer que el cargo es auxiliar contable. La posición del cargo en el organigrama está dentro de la estructura financiera y tiene un nivel supervisor lo va a supervisar el gerente de contabilidad. ¿Tiene subordinación?
Sí tiene subordinación, pero no tiene supervisión a cargo. Un auxiliar contable no va a supervisar. Perfecto. ¿Con qué comunicaciones colaterales debe cumplir con el auxiliar, este auxiliar contable dentro de los aspectos intrínsecos del cargo? Entonces, con compras, con el departamento de administración, con el departamento de finanzas. O sea, va a tener que hacer una relación de interáreas para poder tener canalizada la información, para poder entonces cumplir con los, digamos, con las contabilizaciones y con los registros de todas las operaciones que hace la empresa. Y si eso, por ejemplo, que el auxiliar contable vaya a hacer conciliaciones bancarias, ya nosotros sabemos que eso es una tarea que va a ser mensualmente, no es diaria, no es semanal, es mensual. Y así sucesivamente, haciendo que esta descripción sea lo más detallado, explícito posible, para que pueda dar respuesta a la parte organizacional. No hemos hablado todavía de la persona. Una vez ya tenemos la descripción, que es la parte interna e intrínseca del cargo, entonces nos vamos a la parte del análisis del cargo. Los aspectos extrínsecos del cargo. ¿Quién es la persona que viene y hace esa alianza, esa sincronización con lo que tiene un requisito el cargo y lo que tiene y lo que debe tener la persona que viene a hacer el cargo? ¿Cuáles son esos aspectos dentro del análisis del cargo? Es factores específicos como requisitos intelectuales, cuál es la instrucción que debe tener, cuál es la capacitación, cuál es la iniciativa que debe tener, cuáles son las aptitudes que son necesarias para el cumplimiento de lo que nosotros describimos. Extrínseca. Necesariamente debemos tener en cuenta que el cargo es un requerimiento organizacional y después viene quién es la mejor, digamos, posibilidad con capacidades y con competencias para que haga inserción al cargo y hagan entonces esa sincronización. Las responsabilidades dentro de este análisis del cargo es a quien va a supervisar, cuáles son los materiales que tiene y los equipos que son requeridos, los métodos o los procesos. Hombre, ¿será que sí maneja los procesos? ¿Será que sí maneja los equipos que tiene parte del liderazgo desde la parte de la supervisión? Tiene un conducto de manejar valores, de títulos, de información confidencial, de seguridad para terceros. Es decir, estamos hablando de los requisitos que son mínimos que debe tener esa persona. Sabemos que esto es unos requisitos primarios. Con eso no trabaja nadie tampoco hoy en día en el siglo XXI. Pero eso es básico para que nosotros entendamos que debe haber dos dimensiones. Una parte que es el cargo, la parte intrínseca de la estructura organizacional, y que hay otros aspectos que se le llama análisis del cargo, analizar a la persona si hace compenetración con esos requerimientos del cargo. Y las condiciones del trabajo, pues en el ambiente de trabajo y cuáles son aquellos riesgos inherentes al cargo. Es decir, que está claro que nosotros debemos tener identificado absolutamente los aspectos intrínsecos del cargo interno y los aspectos extrínsecos que son las personas. Eso es la persona competente que viene a hacer el cargo. Es necesario que nosotros en selección de personal tengamos en cuenta cuando estamos haciendo la selección o vamos a transitar en ese proceso de identificar cuál es la variable más importante para la empresa, el conector de la parte emocional, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esa escucha que se le llama el eco emocional, son los aspectos que nosotros hoy se colocan en una posición de relieve, pero esos aspectos los vamos a tratar más adelante con esta capacidad que nosotros debemos tener. Miren que siempre me he conseguido personas, inclusive estudiantes de talento humano, profesionales en el 8º, 9º semestre de recursos humanos a nivel internacional, en Colombia no existe, pero entonces que me dicen, lo que sucede es que a mí no me gusta mirarle la cara o no me gusta verle los ojos a la persona que me está entrevistando.
Bueno, pero entonces nosotros tenemos digamos, un método de ser preciso y de ser, digamos, un conector emocional dentro de una entrevista, que es no mirarle digamos, la parte que no corresponda, sino que nosotros debemos tener un método de hacer un triángulo, así como está aquí, un triángulo, y el triángulo, cuando nosotros estamos haciendo la entrevista, vamos a ver, a dividir esa cara en tres partes, en tres grandes bloques. El primer bloque es el nivel profesional. El nivel profesional va a ser un triángulo desde los dos ojos hacia arriba. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Es decir, nosotros ambas partes debemos ser profesionales y mirarnos directamente haciendo el triángulo desde los dos ojos hacia arriba. Perfecto, ese es el nivel profesional. Porque ya el nivel, digamos, de persona con confianza, un poquito más cercano, ya nosotros podemos bajar desde los dos ojos hasta la puntica de la nariz, digámoslo así. Hasta allí hacemos otro triángulo. Y cuando hay una relación íntima, un hijo, la esposa, ahora sí yo hago el triángulo completo y puedo llegar hasta la parte inferior de la cara, del mentón, o puedo ver los labios. Cuando nosotros estamos haciendo, ojo, cuando estamos haciendo entrevistas o nos están entrevistando, nosotros sabemos que hay un componente emocional, psicológico, y que debe ser comunicacional. Es decir, ¿dónde voy a mirar? Siempre debe haber contacto visual, debemos tener atencionalidad, debemos tener la intención de escuchar. ¿Qué significa escucha activa? Tengo la intención de escucharte, tengo la intención de querer apropiarme de la conversación, de esa interconexión que hacemos las dos partes. Es decir, allí hay un conducto que nosotros tenemos cuando estamos haciendo estas entrevistas, pero lo podemos ver y analizar más adelante, simplemente para que lo tengan en cuenta allí. Entonces, la selección de personal, que es una serie de variables y opciones a seleccionar a una alternativa que nosotros estamos viendo, ya sabemos el punto de partida, que es la descripción y el análisis. Ya con eso ya sabemos, el cargo tiene estos requerimientos y la persona que viene al cargo debe tener estos requerimientos para que hagan esa alianza estratégica. Una de las potencias que nosotros tenemos es en la entrevista de selección hacer una valoración. Esta valoración que yo estoy presentando aquí la hacíamos hace mucho tiempo, pero hoy en día en Colombia todavía está fundamentada la entrevista de esta manera, cosa que no está bien, porque hoy en día no nos dice absolutamente nada de esto. Ya lo vamos a ver, ese digamos que es del siglo XX, pero la siguen trabajando en Colombia, la vamos a ver ahora en el siglo XXI, donde la hacemos con empresas internacionales. Una entrevista como el punto focal. Me dice, ¿cuál es la técnica más importante para hacer selección? Bueno, una entrevista, pues hay muchas técnicas, pero digamos que la entrevista, porque nos permite a nosotros conocer las variables personales, emocionales, psicológicas, de personalidad, los sueños, la parte de frustración que tiene la persona, porque todos tenemos un punto de inflexión, tenemos un talón de Aquiles. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta que este tipo de valoración como la estoy presentando no es posible hoy en el siglo XXI. Pero digamos que en Colombia yo asesoro empresas y voy y miro que esto está trabajándose cuando inmediatamente yo hago que se cambie absolutamente la visión sobre la entrevista. Entonces digamos que en una entrevista de trabajo de selección, es el 40% una prueba de conocimiento. Ya nosotros sabemos si hay un contador, si hay un gerente de contabilidad, si hay un gerente de administración, un gerente financiero, un gerente de recursos humanos, de gerencia de felicidad, que es el gerente de recursos humanos. Hombre, ¿para qué le vamos a hacer una prueba de conocimiento? Se supone que nosotros estamos contratando a alguien que tiene la aptitud con P. Lo que estamos buscando es la aptitud con C, porque a nosotros nos dan admisión en una empresa por ser apto con P, pero muchas veces desincorporamos o nos despiden o despedimos por aptitud con C. Es decir, nos ingresan por aptitud con P y nos desincorporan, nos despiden de la empresa por no tener la aptitud con C en grado positivo. Entonces, el 30% son las pruebas psicométricas. Ahí hay 70% que generalmente se están perdiendo unas variables
muy valiosa. Y la entrevista el 30%, ahí tienes el 100%. Ahora, en la entrevista, que ya le voy a presentar lo que nosotros debemos preguntar hoy en el siglo XXI, lo que yo hacía como gerente de recursos humanos hace 30, 40 años, no funciona ya. ¿Qué pasa con esta valoración? Fue cambiada totalmente por las mismas necesidades de la dinámica de un mercado internacional. Digamos que hoy las pruebas de conocimiento, con esas pruebas, 40%, nadie trabaja. ¿Qué hago yo con contratar a un gerente de contabilidad extraterrestre, galáctico, marciano, que sabe contabilidad, sabe las normas internacionales, información financiera, sabe trabajar con inteligencia artificial, con la parte contable? Mejor dicho, es un extramilla dentro de la empresa, pero tiene mala actitud, tiene mal pensamiento, porque no es innovador, porque la persona no es comprometida, no construye sobre algo que no existe, tiene que construir lo que considera le va a dar resultado a la empresa. Y muchos elementos que ya vamos a ver dentro de las preguntas que vamos a hacer, muy seleccionadas dentro del contexto de primer mundo. Entonces, dentro de esta entrevista, digamos, dentro de la entrevista, ojo con esto, porque esto sí es importantísimo aquí. El 40% es dicción. Hay personas que cuando están haciendo la entrevista, ojo, siempre estamos haciendo la entrevista nosotros, pero sabemos que también nos tiene que llegar eso, porque nosotros también somos entrevistados. En un momento vamos a entrevistar, somos entrevistadores. Entonces, el 40% es la dicción. Es decir, la persona que tenemos allí debe tener primero estar sentado 90 grados. Debe tener una visión de contacto visual, bastante flexibles con su lenguaje corporal, facial, gestual, sus ademanes. Debe ser muy sensible a la parte humanizada de la selección. ¿Por qué? Porque no puede estar rígida. Yo sé que hay un componente allí emocional cuando se está entrevistando, la persona quiere que la contraten, entonces hay muchos que hacen dos espacios, unos se entregan, otros son muy precipitados y le quitan la palabra al entrevistador, otro, mejor dicho, lo primero que tenemos que hacer cuando ustedes vayan a ser entrevistados, no entrevistadores, es saber y conocer cuáles son las características del entrevistador. Si el entrevistador le gusta, usted lo identifica, así como él lo va a hacer con usted lo identifica, que le gusta conversar, que le gusta, usted le da eso. Si no le gusta, sino que sea un sí, pero condicionante a una sola línea. Sí, pero me parece que nosotros podemos mejorar este proceso hasta allí, pero de pronto hay otros que les gustaría, por supuesto, que se amplificara un poco más por el pensamiento. Hay personas que están pensando una cosa, están sintiendo otra cosa y están haciendo otra cosa. Eso se llama coherencia ontológica. Es decir, no hay coherencia. Si no hay coherencia, la dicción va a ser el gran problema, porque la persona no va a estar conectada, no va a estar alineada con el momento emocional, psicológico y ambiental que tiene en ese momento. El 30% es la presentación personal acorde al momento. Es decir, voy a ir dependiendo de las, digamos, de las características propias y de la cultura que tenga la empresa. Si es una empresa informal, no voy formal. Si es una empresa formal, voy formal. Es decir, tengo que identificar rápidamente características y hoy en día la tenemos porque hoy ir a hacer una entrevista en una empresa es conocer la empresa, porque ya está en internet, porque ya está en las redes sociales, porque se conoce a ciencia cierta qué tipo de empresa, porque ya nosotros tenemos una marca que ellos la identifican en la parte interna. Y por supuesto, el 30% la hoja de vida, o sea, la hoja de vida, currículum vitae o genoma profesional, como se llama en el siglo XXI. Nosotros tenemos aquí totalmente en desacuerdo todo esto. Así lo trabajé yo. Y eso lo trabajé yo hace 40 años, sí, pero ya hoy en día el mundo cambió. Pero hay aquí todavía, he visto empresas que hacen este tipo de valoraciones para poder tener en cuenta en la selección. Pero ojo, la que sí es importantísima es la dicción. Sí, señor, tiene que pensar, tiene que sentir, tiene que emocionarse, tiene que ir en la misma dirección, lo que es el componente del pensar, del sentir, de la emoción y de la acción, porque si no, una de ellas
va a ir por una ruta diferente y la persona se va a dar cuenta inmediatamente. Dentro del contexto de la selección de personal, hay personas que tienen esa capacidad de construir algo cuando, miren ustedes, una técnica que tenemos nosotros en programación neurolingüística, en la PNL, que es justamente una de las metodologías que utilizamos nosotros de primer mundo para saber comunicarnos e identificar al comunicante. Es decir, nosotros, cuando le estoy haciendo la pregunta a la persona que voy a entrevistar, que estoy entrevistando, y la persona mira sutilmente a su lado derecho, arriba, hacia el lado derecho, la persona sin darse cuenta, porque es inconsciente, así lo hacemos nosotros, está construyendo, porque el lado derecho es el que inventa. El hemisferio cerebral derecho es el que inventa, es el que está creando, no, porque lo primero cuando se le hace la pregunta es que no consigue la base de datos. Es como cuando tú tienes ese libro, no lo tengo, entonces, pero para saber si lo tengo no voy a la biblioteca. Bueno, es algo así, un registro que tiene la mente dentro de nuestro cerebro, que va buscando, y como no puede y no quiere quedar mal porque tiene que responder, comienza a construir mirando hacia el lado derecho sutilmente, y allí nosotros nos damos cuenta si hay una coherencia. Ahora, si va rápidamente al registro mirando a la izquierda, que es el lado ya pragmático, razonable del ser humano, inmediatamente ya busca en el archivo. Sí, esa metodología nosotros la trabajamos y nos funcionó de esta manera. O sea, quiere decir que fue al registro rápidamente, miró al lado izquierdo, arriba, superior, y se trajo la información y la soltó. En cambio, cuando no la tiene, comienza a crear desde el lado derecho, hemisferio cerebral derecho, y comienza a decir cosas que está construyendo en el momento para no quedar mal. Todo eso son detalles que hay que conocer cuando uno en psicología organizacional lo orienta a diseñar de la mejor manera la selección de la persona, que es que nosotros tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad y tenemos un cumplimiento en 3 dimensiones de contratar a la persona que primero que más se adapta, la persona que tenga algunas características, ya la vamos a ver. Hoy vamos a ver las características más importantes que debemos tener hoy. Esto está obsoleto para mí. Ahora viene lo más poderoso, la valoración de una entrevista de selección en el siglo XXI. Las pruebas de conocimiento, que es la etapa que nosotros decíamos ayer en la lámina anterior, hombre, que es el 40%, pues no puede ser tanto. Esa prueba de conocimiento sí tiene 25% de peso dentro de la valoración, que es evaluar el dominio funcional, la adaptabilidad del puesto y actualización profesional. No le estamos preguntando si sabe hacer el asiento contable. Se supone, si es contador, que lo sabe. ¿Para qué le vamos a preguntar eso? No le vamos a preguntar eso. Lo vamos a ver dentro del dominio funcional. Quiere decir, funciona dentro del contexto lo que él va a hacer positivo para la organización, para su equipo de trabajo. Es decir, se puede adaptar rápidamente al cargo, está actualizado con las normas, con la parte laboral, mercantil, de inteligencia artificial, del componente emocional. Es decir, está allí, perfecto. Vamos a buscar rápidamente ese 25% en la valoración que nosotros debemos tener en cuenta, que es la capacidad que debe tener la persona para actualizar, para ir aprendiendo rápidamente, para que su memoria, hoy que yo estoy en desacuerdo con eso, no podemos memorizar, pero bueno, debemos, digamos, aprendernos en la memoria, en nuestro cerebro, de alguna técnica, de algún procedimiento para poder ejecutar las tareas. Es decir, ya tenemos el 25% que es prueba de conocimiento, cuando el anterior decíamos que era el 40%, que decíamos que era el 40%. No, señor, 40% es demasiado. Las pruebas psicométricas y conductuales. Esta es la que mide esa capacidad que tiene la persona de ser resiliente, de manejar el componente del pensamiento, que es crítico, que es innovador, que son sus valores, que es si tiene la capacidad de alinearse culturalmente a la organización. Es decir, cuando nosotros vamos a aplicar, y vamos a hablar hoy de al menos de alguna, pero ya tenemos 3 para identificar rápidamente, esas pruebas psicométricas de inteligencia emocional es fundamental para conocer el componente de autorregulación de la persona que estamos seleccionando, que estamos haciéndole la entrevista. Esa inteligencia tiene un valor significativo
porque va a cruzar realmente con las capacidades y el coeficiente y sobre todo el componente inteligente que tiene la empresa. Toda la empresa tiene un componente inteligente y si hay alguien que viene a entrar a la empresa, debe tener similitudes del componente intelectual de esa que está consiguiendo, porque si no, comienza a tener, digamos, una resistencia en la parte de la inferioridad de quien está entrando, debe tener más potencia del que no está o del que ya se fue. Es decir, tenemos claro que allí esas pruebas psicométricas conductuales como una proyección, una tendencia de las personas que tenemos que identificarla a través de las pruebas psicométricas que ya vamos a ver, hombre, es el 35%. Después tenemos en la entrevista por competencia, hoy en día la hacemos así, y los comportamientos deben ser observables. Ahí vamos a hablar de la técnica que les traigo hoy, que justamente una de, digamos que es la segunda más poderosa para mí, que cuando yo las conocí hace más de 30 años, pues esa la aplicamos enseguida en las grandes empresas a nivel internacional, que es la capacidad de solución, que es ver la influencia que tiene en el liderazgo, de qué manera nosotros podemos ver que la persona se autorregula emocionalmente, cuál es su pensamiento estratégico, cuál es su pensamiento operativo, cuál es su pensamiento desde el punto de vista global, integral, holístico, porque nosotros necesitamos identificar rápidamente cuál es el fit cultural que tiene la persona para que potencie a nuestra empresa y la siga haciendo crecer. Ese es el punto del 40%. Por ello es que es importante que nosotros como técnicos en talento humano, especialistas en talento humano, conozcamos esa etapa del proceso y ese peso que nosotros le estamos dando de valor relativo realmente a los componentes de la capacidad de aprendizaje, de la inteligencia emocional y por supuesto del fit cultural. Ojo, porque la cultura, después lo vamos a ver más adelante, la cultura es realmente lo más poderoso que tiene una empresa. Ahí es donde nosotros vamos a hacer aprehensión de ese proyecto de vida de la persona que estamos contratando hoy. Les pregunto, ¿hay alguna interrogante? ¿Hay algún complemento? A ver, compañeros, les escucho. Cindy, a ver, tengo a mi compañera Cindy. Alexander, Yesenia. A ver. Profe, yo le quería preguntar algo. No, profe, todo está bien. ¿Se entiende? Dígame la pregunta. Sí, no se queden callados, no se queden callados. Cierto que ustedes son, esas diapositivas se las comparte al grupo. Bueno, si las quiere, yo se las pongo, claro, sí. Pues sí, a mí me gustaría, profe, porque, o sea, el tema está interesante, pero Sí. me gustaría tenerlo como guardado ahí para uno no sabe para con un material de apoyo. eso. Claro que sí, estas son suyas, yo se las paso. Claro que sí. Ahora cuando cada módulo, yo les voy dando el material que se usa, no hay problema, ¿sí? Gracias, profe. Sí, cómo no, claro que sí. Ok, perfecto. Ahora, ustedes me pueden atajar, no tienen que levantar la manito, nada de eso. Este equipo es poderoso y nosotros aquí hacemos interactuación. Nosotros no tenemos que si no me veo la manito, no. Aquí es dinámico. Ok, entonces, mire, ajá, dígame. Yo estaba mirando que en el porcentaje de la evaluación que usted tiene solamente hay 90% y los otros 10%, ¿cómo lo conseguimos, digo yo? Ok, exactamente. Ahí es donde nosotros lo tenemos allí claro. Cuando yo tengo aquí, porque aquí hay 25, hay 30, 60 y 100. ¿Sí? ¿No hay 100 allí? Si hay 100. Porque, ojo, nosotros tenemos el 100%, nunca sería un poquito más, porque no existe. Ahora, podemos dejar una variable que es el componente que es el tecnológico, que es el de inteligencia artificial hoy en día. Miren que nosotros ya hemos pasado por 3 grandes inteligencias, ¿verdad? Que no voy a hablar ahorita de eso porque no estamos precisamente con selección. Pero nosotros tenemos un componente intelectual, que es la parte inteligente. Esa no nos funciona. Nos dimos cuenta que ser inteligente no significa eso.
la inteligencia que vamos a utilizar hoy en día es la capacidad de adaptarse rápidamente en el desarrollo de una actividad. Estoy hablando de la empresa. La persona inteligente es la que se adapta. La persona que es inteligente porque sabe química, física, contabilidad, presupuesto y no se adapta no es inteligente. En el siglo XXI es así. Ahora, después pasa una inteligencia emocional y ya superamos la inteligencia emocional para ir a un componente que es la inteligencia artificial. Es decir, nosotros debemos tener claro que hay que compenetrar las tres. Y pues es posible, si hubiese, por ejemplo, quedado un margen, nosotros podíamos trabajar el componente ya tecnológico, digital, de inteligencia artificial, para ver de qué manera la persona no tiene esa resistencia al cambio. Porque justamente allí podemos hablar de eso. Es que estos temas son demasiado. Si esto lo vemos, estos temas que vamos a hablar son de 5 años profesionales. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de la inteligencia, de esa inteligencia natural con la cual nosotros nacemos, que es la parte cognitiva, de cómo nosotros podemos memorizar, podemos aprender, desaprender y aprender. Nosotros tenemos un componente emocional que también nace con nosotros, pero que no fue tomado en cuenta. A nosotros, cuando yo estudiaba hace 50 años, 40 años, a mí no me enseñaron inteligencia emocional. A nosotros nos enseñaron inteligencia emocional fue en las grandes empresas, porque el conector a partir de los años 90 era que todos teníamos una capacidad intelectual, pero que por encima de esa está la inteligencia emocional como componente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, y yo me di cuenta, cuando yo seleccionaba una persona rápidamente por su capacidad intelectual, es decir, por su aptitud con P, y después la teníamos que sacar porque no se sabía manejar con el compañero, porque tenía malas relaciones, porque venía brava, porque la dejaron en visto y vino bravo, y porque llegó a la oficina y dijo, no quiero que nadie me hable porque vengo bravo, brava. O sea, no puede ser. Nosotros tenemos que manejar el componente más importante, que es el social emocional. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, ahí tenemos, compañeros, pero está bien. Siempre vamos a manejar los componentes cerrados, aunque si pudiésemos nosotros manejar un 90%, dejamos el 10% a ver de qué es la capacidad que no tenga de resistirse a ser innovador, de ser, digamos, creativo, de tener un pensamiento más amplio. No, es que hay personas que dicen, bueno, con lo que ya yo sé, ya yo con eso trabajo, hoy en día no vas a trabajar. Con lo que yo sé hoy no me sirve mañana. Así que yo tengo que estar permanentemente en un proceso de aprendizaje. Entonces, viéndolo desde el punto de vista que nosotros habíamos visto la primera diapositiva de las dimensiones y de la valoración de una entrevista que tenemos que tener hoy. Hoy nosotros estamos viendo estas valoraciones, estas dimensiones, para nosotros aplicarlas como gestores de capital humano, como gestores de recursos humanos, como gestores, funcionarios o aliados estratégicos desde talento humano. Pero es que usted, para ingresar a la empresa, tiene que hacer primero esto también como entrevistado. Después te va a entrevistar. Pero ojo, esto es de doble vía, bidireccional. Entonces, unas dimensiones que tenemos allí, que es la comunicación integral y dicción, es la claridad, la coherencia entre el pensamiento, la emoción, la acción, escucha activa. Hay personas que no te están haciendo la pregunta y todavía no has terminado la pregunta de selección, inmediatamente contesta y entonces no tiene la intención de escucha activa. Yo primero dejo, hay cierto momento en la comunicación que la persona que hace la pregunta, yo puedo hacer la pregunta. Este método que ustedes trabajaron, sería posible que nosotros lo hagamos inserción. Entonces la persona no me va a atajar en el momento si yo le doy una señal de que ya voy a terminar la oración, la frase, para que la persona vaya inmediatamente con la conexión que tiene, pues vaya y responda con el pensamiento, con la emoción, con el sentimiento, con la acción y esa capacidad de escuchar, que tiene una intención de escuchar. Esa es escucha activa. Yo tengo la intención de escuchar. Pues hay personas que no escuchan porque quieren responder sobre algo que no ha escuchado bien. Entonces, esa comunicación tiene que ser asertiva, debe ser empática. Empática quiere decir buscar siempre la misma frecuencia del entrevistador. Si el entrevistador, por ejemplo, se sienta de una manera, pues el entrevistado también debía hacer acompasamiento. Eso se llama acompañarlo en su parte gestual y emocional, comportamental. Es decir, ojo con eso, porque usted tiene que conocer el entrevistador. Cuando lo va a entrevistar, apenas él abrió
la primera palabra abrió la apertura y su componente emocional que lo ve dentro del componente físico, entonces usted sabe qué tipo de persona es y muchas veces sí, nos podemos equivocar, pero son tantos minutos que vamos a estar allí que tenemos la capacidad de demostrarle a la persona que somos aliados de la empresa a través de las preguntas que yo voy a responder. Ojo con eso, es importante venderse, ¿no? Presentación personal y lenguaje no verbal, lo que yo decía anteriormente, la proyección de una marca. Nosotros debemos ser auténticos, debemos tener coherencia, no es pensar, decir una cosa cuando no tengo esa característica, porque nada más falta es un minuto en el campo real cuando eres contratado para darse cuenta que mentiste. ¿Por qué? Porque si dijiste que tienes tolerancia al error, porque es un proceso de crecimiento para nosotros, entonces cuando te equivocas comienzas y golpeas el escritorio y todo eso, o sea, no eres coherente. Entonces, cuando no tenemos coherencia, comenzamos a tener la parte de la dicción completamente distorsionado y entonces el pensamiento va por un lado, la emoción va por otro lado, el sentimiento va por otro lado, la acción va por otro y por supuesto el resultado va a ser disperso, que no tienes posibilidad de conectarte con la empresa. La hoja de vida y storytelling, ese storytelling profesional quiere decir que nosotros vamos a trabajar con dinámicas para que la persona demuestre, no solamente en teoría, en un papel, sino que lo demuestre dentro de comportamiento, de juego, de movimientos, de dinámica, su comportamiento. Hay personas que son tolerantes y personas que son intolerantes y eso no lo ve la persona porque somos inconscientes 95%, pero nosotros que estamos entrevistándolo sí nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos el 25% dentro de esta valoración de las dimensiones, la adaptabilidad y un proceso continuo. Mire, hay 3 preguntas que yo siempre le hacía a todos los niveles, sean niveles gerenciales, directivos. Esa pregunta para mí era fundamental. La primera pregunta era para que me respondiera cuáles son digamos, los factores más importantes de éxito que él tiene como profesional siendo un gerente. Por ejemplo, yo estoy entrevistando al gerente, yo estoy esperando que él me diga de inteligencia emocional, que se adapta rápidamente, que tiene capacidad, digamos, comunicacional, porque es una inteligencia también. Las inteligencias no solamente son las que me mencioné, sino comunicacionales. Pues decimos que la persona inteligente es aquella que se adapta y si no se comunica, pues primero se comunica a sí mismo intrínsecamente y después extrínsecamente con las demás personas. Y por supuesto, la más importante, un gerente una vez, una oportunidad, en el año 88, yo le hacía la pregunta y él me dijo esto. Inmediatamente lo anulé, siendo que tenía una hoja de vida espectacular. Hoy en día las hojas de vida no sirven para nada, en ese momento sí. Entonces, tenía un background que es el antecedente, su historia, el recorrido que ha hecho, y él me dice, yo no vine a aprender aquí. Entonces, cuando él me dice así, yo dentro del consenso y del comité, con el director de psicología organizacional de la empresa, que era mi jefe, yo le decía, oye, Clemente, te voy a decir una cosa, esta persona contestó de esta manera, cosas que me parece, ¿tú qué piensas? Y comenzamos a debatir cosas para finales de los 80. Hombre, ¿cómo una persona va a decir que no va a aprender? Una persona que llega a una empresa comienza a aprender, aunque tenga 40, 50 años. Yo tengo 45 años trabajando y yo voy a alguna parte, yo primero tengo que canalizar todo un proceso, primero de adaptación y después de aprendizaje y después de reaprendizaje, y me quito lo que yo tengo y voy sumando lo que yo estoy viendo que me va a sumar para seguir creciendo. Es decir, no nos podemos cerrar, porque esa capacidad de adaptarse rápidamente es tener mentalidad flexible, es decir, flexibilidad cognitiva. Voy a aprender, aprendizaje ágil, no voy a resistirme a los cambios. ¿Por qué? O sea, todo eso lo tenemos que mostrar que la persona es la adecuada. Imagínense, no estamos hablando de conocimiento, si sabe contabilidad, si sabe hacer asiento contable, si sabe hacer las conciliaciones, si sabe hacer arqueo de caja, si sabe hacer la caja principal. No, eso se supone que ya lo saben. O sea, eso no es importante para nosotros ahorita. Eso es el canal que nosotros tenemos que utilizar hoy en día. Si tiene pensamiento creativo, si se adapta rápidamente y si le gusta aprender. Imagínense ustedes que hemos cambiado absolutamente todo eso. Entonces, para tener ya una interpretación global, ¿sí? Rápidamente, vamos a darle el peso visual de lo que nosotros estábamos mostrando.
La inteligencia dentro de la categoría, ya sabemos que la inteligencia emocional y cultural, porque sabemos que la cultura es lo que realmente le va a dar posibilidad a la empresa de seguir manteniéndose de manera sustentable y sostenida en un mercado competitivo, porque la empresa hace algún producto o servicio que el mercado le adquiere. Entonces, el 35%. Mire que este es el componente más alto. Competencias conductuales, 25%. ¿Cómo se conduce? ¿De qué manera piensa? Porque después vamos a ver el comportamiento. Primero es cómo yo me conduzco y después cómo me veo. Esa es otra cosa. Conocimientos técnicos, que es saber hacer el asiento contable, que es saber cómo atender al cliente, qué es hacer la nómina, qué es hacer un asiento contable, es decir, hacer una compra, es decir, toda esa parte técnica, el 25% del 100%, quiere decir que tiene solamente tiene el 75% que no es técnico, o sea, que no interesa si sabe mucho o sabe poco, lo que tenía que mostrar es otras cualificaciones, porque hoy en día no vale tener conocimiento en forma aislada con los otros, digamos, las otras dimensiones que estamos hablando. Y la presentación personal, por supuesto, es una imagen, una valoración. Nosotros somos personas que estamos vendiendo un producto que a partir de nosotros, con la forma de vestir, de caminar, de cómo nos comunicamos gestualmente, corporalmente, facialmente, los ademanes, qué es esto. Hombre, ¿de qué manera nosotros vamos a proyectarnos siendo lo que yo soy, pero a nivel profesional? Es decir, hoy en día el componente totalmente diferente a lo que nosotros conocimos desde hace mucho tiempo. Esa parte es importante. Ahora, a mí me gustaría que los compañeros respondieran eso. Aquí tenemos a 5 candidatos. Tenemos 5 candidatos. Para interpretar correctamente, debo tomar en cuenta varias cosas, principalmente la situación, el contexto, la conversación y la interpretación y gestos de los movimientos corporales de cada uno de los candidatos. Mire que el cuerpo grita lo que las palabras callan. Nosotros no tenemos que hablar para estar comunicándonos. El cuerpo, la mirada, los gestos, todo eso está comunicando cuál es el estado emocional que tiene la persona en el momento. ¿Cuál sería dentro de esos 5, A, B, C, D, E, el que usted le daría la posibilidad de seguir avanzando dentro de un proceso de selección desde su aspecto comportamental? ¿Cómo se está comportando esta persona? ¿Qué está mostrando allí? A ver, les escucho, compañeros. A ver, Cindy, Sophie, Nayeli, Cristina, Deimer, Diana Carolina, Yesenia, Gloria, Alexander, Nicole Morena, Cindy. O sea, vamos, dígame cuál es la persona que usted dentro de ese conector se va a alinear a lo que nosotros estamos buscando dentro de la empresa. Como primer punto, es que ese te va, el componente emocional es el que te va, esa vibración que tenemos nosotros es el que nos va a seguir dando la posibilidad de avanzar o de eliminar. Porque la persona, estamos hablando de que hoy en día el 25% es cognitivo y el 75% es socioemocional. Entonces, aquí tenemos un caso. A ver, compañeros, dígamelo, ¿cuál es el que con el cual usted se identifica en A, B, C o D? Yo cogería la B. La D. Pues tiene postura recta, buena apariencia, está como bien presentado, me proyecta como seguridad. Pues yo lo elegiría como para seguir, continuar con el proceso. Ok. Sí, dentro del conector. ¿Qué estás viendo tú, por ejemplo? ¿Cuál es la interpretación que nosotros debemos tener del E? Está ido mentalmente, está ido emocionalmente, quiere salir corriendo con su carpeta azul porque él no se siente allí cómodo, no se siente agradado con él mismo. La mirada, como usted dijo, cuando iniciamos la clase, tener uno la mirada hacia, la mirada es muy importante, como dice usted, él la tiene hacia abajo. Sí, es muy emocional, quiere decir que está dando unas señales de que no se siente bien. Cuando la persona es kinestésica, mira abajo en el piso.
Exactamente. Entonces, y la C, ¿tú qué ves en la C? A ver, ¿qué ves en la C? Yo la veo que está bien presentada, se ve pues como relajada, pero parece como distraída. Ok. A ver, eso, ok. Cada uno tiene una mirada perfectamente poderosa. ¿Quién otro compañero quiere, digamos, exponer su mirada con la C? Porque tiene algo que generalmente es inconsciente, no se da cuenta. A ver, ¿qué otro compañero aporta, por favor? A ver, se durmieron. Vamos a ver aquí. A ver, Cristina, Cindy, Mónica, Rivera. Ajá, dígamelo. Profe, a mí me parece que la C tiene una postura más bien como de seguridad, como es la postura que ella muestra es como que está segura de lo que ella es, siento yo. Ok, esas son miradas, ¿verdad? ¿Quién más quiere complementar allí para seguir creciendo con su opinión y su mirada, por favor? Yo creo que el señor está como muy pensativo, como pensando en qué es lo que le van a preguntar en la entrevista. Yo creo que no está seguro de sí mismo. Exactamente, no está seguro, ¿verdad? Ahora, hay algo que es importante, que nosotros somos conectores emocionales. Nosotros lo que vendemos son emociones, no vendemos más nada, vendemos emociones. Entonces, como tenemos que estar autorregulando las emociones, tenemos que tener en cuenta los detalles de cómo nosotros nos estamos comportando, de qué manera nos estamos vendiendo. Hay una razón de la C que seguro, al menos particularmente a mí, como gerente de recursos humanos, de felicidad laboral, no estoy de acuerdo con ese punto que yo veo allí. Yo veo una persona altruista, una persona prepotente, una persona que está por encima de lo que le van a ofrecer. Es decir, podemos mencionar muchísimas otras, digamos, otras variables que podemos ver dentro de un comportamiento del ego. El ego es importante, pero si yo no lo dejo salir de la parte interna, porque el ego me sirve a mí como un combustible. Si puedo, soy poderoso, soy el mejor, soy el más grande, eso lo digo yo para mí, pero no lo voy a dejar salir, porque entonces comienzo a pelear con el mundo. Entonces, como todos somos iguales, lo importante es que de la parte interna tengamos la seguridad, tengamos la confianza y seamos poderosos en la parte interna, pero no se lo tenemos que decir a nadie, ni se lo tenemos que demostrar con la parte corporal, gestual, facial, no, sino con los comportamientos un poco más humildes. Yo decía en estos días, en otra parte, que la persona inteligente es aquella que tiene tres dimensiones. Decía, somos un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es donde las tres partes del triángulo son iguales. Ninguno puede sobresalir más que el otro porque deja de ser equilátero. Es decir, la humildad por un lado, por otro lado, la disciplina y por el otro, el talento. Si nosotros dejamos que la humildad supere a las dos anteriores, estás muerto. ¿Por qué? Porque la sociedad no te la va a perdonar, te va a castigar. Y en un pequeño error, por ahí se va todo. Es decir, como nosotros somos personas de un proceso de aprendizaje a través de los errores, pues nosotros todos estamos aprendiendo. Es decir, todos estamos inconsistentes en cualquier momento. Entonces, esa persona no puede tener ego. El ego es para dentro de uno, para ser potente, para que sea un combustible para movilizarse de un punto A a un punto B desde la motivación, que es el motivo de acción, motivación, que te motiva a accionarte de un punto a otro punto. Eso es lo más importante. Entonces, aquí tenemos también otra figura donde la corporalidad es importante, indispensable. Ahí tenemos personas que están ansiosas, que están estresadas, otras que están mirando el reloj porque quiere salir de ahí rápido, porque quiere que la atiendan rápido.
yo quisiera compartir todo lo que nosotros aprendimos en la empresa como gerente de recursos humanos para que vean ustedes cómo nosotros hacíamos pequeños laboratorios con las personas y vieran lo que se hace. Montábamos una cámara donde había una sala donde ellos están esperando. Yo tengo la cámara, yo tengo el monitor en mi oficina, miraba más o menos, y la persona que yo veía desesperada le decía a la persona que le tenía que hacer entrada para que yo la entrevistara, yo le decía, no me la pases a la de azul, no me la pases todavía, déjalo un poquito para desesperarla, a ver hasta dónde está su tolerancia, porque necesitamos personas que vengan a la empresa a sumar y no a restar. Es decir, muchísimas, y yo te puedo mencionar 200, 300 situaciones que nos permitan a nosotros conocer a las personas antes de que mueva un lápiz en la empresa. Pero entonces tenemos allí esa situación de conflicto que ya son más individuales. No puedes enseñar a los empleados a sonreír, tienes que sonreír antes de contratarlo. Una de las cosas que queremos hacer es cambiar a las personas una vez nosotros la hemos contratado. Si tú contratas a una persona que se sonríe, pues no le pidas dentro que no se sonríe. Es lo que quiere decir, una persona debe ser señalada, debe ser indicada dentro de un componente que se alinee, como decía anteriormente, con la cultura de la empresa para que se sienta afinada, para que se sienta dentro de un contexto normal, similar, porque ahí es donde vienen las grandes dificultades para la empresa. Una de las etapas más importantes, y ya vamos a entrar con lo que es la parte de las preguntas más importantes que nosotros debemos hacer y de qué manera lo debemos hacer. Pero yo quiero primero hacer un recorrido muy rápido, porque ya lo hablamos anteriormente, las etapas de la entrevista por competencia. Digamos que hay unos hechos que son importantes, que es la preparación de la entrevista. Nosotros, antes de hacer la entrevista, la preparamos, porque ahora, la preparación de la entrevista la hacemos nosotros, pero usted cuando va a ser entrevistado, también usted prepara su entrevista. ¿Por qué? Porque si mañana a las 8 de la mañana a usted lo van a entrevistar en una empresa, la entrevista no empieza cuando usted llega a la empresa, usted empieza hoy, desde este momento, emocionalmente, psicológicamente, pensando, desde todo lo que usted es capaz de hacer, porque usted tiene unas características que va a poner en la mano de una organización para que sea usted una opción válida para seguir aportándole y crecer a esa empresa en la medida en que usted también lo haga. Es decir, la entrevista que me van a hacer mañana no comienza mañana, comienza ahora, ¿sí? O sea, todo es con anterioridad. Por eso uno dice, antes de la entrevista que hago, durante la entrevista que hago y después de la entrevista que hago. Es importante el antes, el durante y el después. Pero el antes es importante porque tú tienes que condicionarte. Así como las personas cuando van al parque. Miren la gran diferencia que hay. La persona va al parque, pero va con jean y va a caminar con jean, con una camisa manga larga. No está condicionado para eso. Diferente así se pone, por supuesto, su vestimenta de atleta, de gimnasio, y comienza mentalmente a sentir que está haciendo eso. O sea, así tenemos que hacer nosotros cuando estamos en esta etapa de selección de las dos partes, pero yo estoy hablando de la parte cuando nosotros estamos haciendo la selección, pero usted cuando va a ser entrevistado también comienza su entrevista con anterioridad. Oye, la empresa queda en tal parte, vende estos productos, la conozco, ya entré a internet, ya la vi, mira, tremenda empresa, es Bimbo, esta es una de las grandes empresas a nivel mundial, la número 1 panificadora del mundo. Están buscando a un gerente de recursos humanos, está buscando estas características, yo tengo estas, puedo fortalecer estas, esto es un aspecto a mejorar. Es decir, ya yo comienzo a moverme mental, psicológicamente, para el día que llegue el momento, mañana a las 8 que van a hacer la entrevista, yo dar la respuesta y estar ya como decía, con la sudadera puesta, con todo eso y sudando bien sabroso, siendo yo dentro de ese movimiento de la venta, de la marca que yo voy a ponerle a disposición de una empresa para que me contrate. O sea, que no es sencillo decir, hombre, voy para la entrevista mañana a las 8 de la mañana y yo voy a las 8 de la mañana cuando llegue y llego a las 8:01, terrible, peor. Entonces, ahí no comienza la entrevista. Entonces, etapa 2, hay una inducción,
de lo que nosotros hacemos, descripción de las responsabilidades, el evento exitoso, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, dinámicas para grupales, individuales, para conocer a las personas, cómo se conduce. Muchas veces enfrentamos a los equipos para ver hasta dónde llega la tolerancia de las personas. Todo eso es importante conocerlo. No es que vamos a contratar ahora con 2, 3 preguntas, ¿cómo se llama? ¿Usted está casado? ¿Por qué se casó? No, eso no funciona. Hoy en día tenemos que hacer, ya lo vamos a hacer con preguntas más poderosas. Y por supuesto, hacer todo ese recorrido hasta hacer la final dígalo. Sí. ¿Tienes problemas con el micrófono ahí? ¿Tienes problemas con el micrófono? Ahí hay problemas con el micrófono. Sí, hay problemas con el micrófono. Hola, Deimer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Deimer? ¿Cómo estás? Bien, profe, bien, gracias a Dios. Ah, ok. ¿Querías complementar algo? Aquí hay problema aquí con la señal bastante, pero con la tormentica. Pero. ¿Tú dónde estás? Sí, está lloviendo. ¿Tú dónde estás? ¿En qué ciudad? Negativo, pero es que un trabajito que hice te lo voy a mandar aquí al grupo. Ah, bueno, ok, perfecto. Ok, bueno, está bien. Bueno. Cerramos el micrófono, por favor. Ok, está bien. Ok, gracias. Muy amable. Ok, continuamos entonces. Cierra el micrófono. Ok, perfecto. Vamos. Ok. Ok, ya lo cerró. Está bien. Gracias, David. Ok, entonces, continuando con ese proceso, viene todo lo que nosotros tenemos que gestionar, los componentes emocionales, de qué manera la persona va a abordar ese reto que tiene de ser mirado de una manera que la empresa pues la considere como una opción válida para entrar a su organización. Hay una herramienta que nosotros tenemos claro y es la más importante que nosotros podemos trabajar hoy en día, que es el STAR. El STAR es una entrevista y es un método que nosotros utilizamos para conocer al candidato y se lo vamos a hacer a los 3, 4 que han quedado ya como filtro final. No se lo vamos a hacer a los 100 hojas de vida, no. Se lo vamos a hacer a los 2, 3 que tengan las posibilidades y que tengan esas cualificaciones que nosotros estamos requiriendo desde la requisición de personal hasta la parte final de todo lo que nosotros estamos hablando. Ahora, es importante que este método nosotros lo tengamos en cuenta porque es el más poderoso que podemos tener. Se llama STAR, que es situación, que es la tarea, que es la acción y que es el resultado. Para no ir directamente a tanta teoría, quiero ir directo a la parte de lo que es un STAR. El STAR es como método el más importante de todos. ¿Qué significa el STAR? Y ese es el documento y la ficha que nosotros hacemos, ¿verdad? Nombre del puesto, la fecha, por supuesto. La presente ficha tiene la finalidad de calificar la entrevista personal realizada al postulante de manera objetiva en las siguientes competencias. Miren ustedes que siempre tenemos algo que medir, tenemos que valorar. No es hacer entrevistas preguntas por preguntas. No. Tenemos ya el conducto de las competencias que nosotros vamos a analizar. El compromiso, si la persona asume y siente como propio los objetivos organizacionales. Miren todo eso lo que nosotros estamos viendo. La empresa va a colocar un puntaje ideal y el puntaje que nosotros estamos viendo del candidato, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5. Perfecto. La ética, sentir en todo momento los condicionamientos de los valores que tiene, las buenas costumbres, las prácticas profesionales. Hay muchos hechos que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, la disyuntiva de las valoraciones éticas que tiene la persona. Porque hay situaciones donde
se considera que la persona es capaz de hacer algo, pero éticamente es capaz de decir que no, pero sí es capaz de hacerlo. Entonces nosotros tenemos que buscar ese punto de inflexión para que esos valores sean los que realmente necesitamos en la empresa. Que haya justicia, la orientación al cliente, a los resultados, adaptación y flexibilidad, lo que decía anteriormente, que nosotros somos capaces de modificar una conducta rápidamente en el proceso de aprendizaje ante las dificultades que existen hoy en día. Tenemos que ser versátiles, tenemos que ser cognitivos, tenemos que ser emocionales, tenemos que tener una personalidad, tenemos que tener un carácter, que es la forma de dar respuesta a las dificultades que vamos a tener en diferentes escenarios de la vida. Seguro que sí, hay que tener carácter. Carácter no es mentarle la madre a nadie, ni grosería a nadie. Carácter es cómo yo voy a resolver todos los puntos de situaciones de dificultad que se me van a presentar. Y valga que hay que tener, digamos, un agradecimiento por tener esa dificultad, porque nos hace crecer, nos enseña a que podemos hacerlo y que hay muchísimas maneras de hacerlo, no hay una sola alternativa. Iniciativa, innovación, autorregulación, que es la parte del componente emocional, que hay que tener dinámica, que hay que ser dinámico, que hay que tener energía, que sabemos que el componente emocional nos está llevando a una situación sinergética dentro de un conjunto o un equipo de trabajo, que tenemos que tener la capacidad de darle respuesta a esos momentos. Esa es inteligencia. El trabajo en equipo, que es la cooperación, la solidaridad, y la cooperación que se debe tener para cuando una persona pues necesita del conducto de otra persona, otro individuo, sean digamos armados arquitectónicamente para dar la respuesta en equipo. Eso es importante. La comunicación, el desarrollo de las relaciones interpersonales, todo esto son componentes que son necesarios tener apertura a nuevos conocimientos. Es que yo aprendí así y yo no quiero saber más nada. Pero ¿cómo así? Si lo que aprendiste ayer ya no te sirve hoy, tienes que levantarte a aprender hoy y levantarte mañana. El techo de ayer es el piso de hoy. Es decir, tenemos que estar constantemente tomando información, datos, sabiduría para tomar mejores decisiones o decisiones más adaptadas. Es decir, tenemos una respuesta positiva a la presión. Tenemos que conocer eso. Si la persona que vamos a contratar no tiene esa capacidad de dar respuesta a una presión, hay muchas personas que dicen, yo trabajo mejor a presión, y otras dicen, no, si me presionan no trabajo bien. Es decir, hay que identificar todas esas variables que son perseverantes. Hay personas que tienen una predisposición y una constancia a lograr el éxito, a lograr resultados que han proyectado. Otras personas que en la primera se vencen y rápidamente dejamos de tener la resiliencia inteligente para darle solución a las situaciones que se van a presentar, porque hoy en día, como me dice a mí alguien, no, es que a mí no me gusta esto. Bueno, pero siempre vas a tener eso en tu vida. Tú le vas a llamar ahora a otra cosa, pero siempre vamos a tener algo que va a distorsionar, no va a bloquear, no va a obstruir. Es decir, siempre vamos a tener algo que no va a ser acorde con lo que nosotros estamos esperando. La automotivación, no tengo que estar pendiente a las partes de afuera, a los reconocimientos de afuera, a las valoraciones de afuera, sino que yo mismo tengo que ser el impulsor interno de mi proyecto de vida, de lo que yo quiero como resultado. Sí, o sea, yo voy temprano porque es que me sancionan y me quitan 20 pesos porque llegué tarde cuando vayamos a ver la nómina. No, eso no es así. O sea, yo llego temprano porque yo tengo un compromiso conmigo mismo y la parte interior no permito que una acción vaya a perturbar mi proyecto de vida. Eso es lo que yo tengo que hacer. Desde talento humano tiene que ser el desarrollo humano. Entonces, dejar las variables externas a un lado y moverse con la parte interna. Entonces, digamos que esa parte que nosotros estamos conectando, lo que se llama STAR. Entonces, vamos a colocarle un ejemplo para que vean cuál es el STAR. El STAR, que es situación, tarea, acción y resultado. Así es un método que vamos a demostrar que es la competencia más fuerte que tiene una persona dentro del conector de la observación que nosotros como entrevistadores en selección de personal estamos mecanizando. La pregunta sería, preguntándole a la persona que tenemos allí, ¿sí? En una situación, preguntarle, ¿será que en una situación, ¿verdad? En una situación que se le presentó una dificultad, por ejemplo, al auxiliar contable, para seguir con el ejemplo,
un auxiliar contable. ¿Cuál fue la situación que se le presentó? Que estamos entrevistando, no ha entrado todavía en la empresa, que ha tenido dificultades para un registro. ¿Cuál fue el problema más grande que se le presentó? Entonces esta persona va a decir, no, yo tuve problemas porque yo no sabía trabajar con este sistema, yo trabajaba con este sistema y ta. Ok, listo, un ejemplo, listo. Esa fue la situación. Esa situación es, por ejemplo, aquí, vamos a aterrizarlo con el auxiliar contable. Durante la revisión de comprobante ingresó un valor incorrecto al registrar una factura de proveedor del software contable. Perfecto. Entonces, esa fue la situación. Siempre todos tenemos una situación. Entonces, no es que yo salí con grosería a alguien, esa es la situación. No es que el cliente devolvió la mercancía, esa es la situación. Ahora, ¿qué tarea debemos hacer nosotros para asegurar, en este caso que estamos diciendo, es asegurar que los registros quedaran exactos para el cierre semanal de las compras? Esa fue la tarea. La tarea que yo tengo que hacer como auxiliar contable en este caso es que yo tengo una situación de dificultad porque registré mal la factura, esa es la situación, pero tuve la tarea de corregir rápidamente los registros para que fueran exactos y que ese cierre de las compras semanal fueran asegurándose. ¿Cuál fue la acción que usted hizo? Esa es la pregunta que se le está haciendo en pregunta STAR, que estamos hablando de situación, tarea, acción y resultado. ¿Cuál fue la acción que usted acometió? Perfecto. Entonces, que yo verifiqué el soporte físico, identifiqué la diferencia y reporté de inmediato el error al contador y solicité autorización para realizar la corrección. Ajusté el comprobante de egreso, el comprobante de registro contable y dejé una nota aclaratoria en el sistema para que quedara la trazabilidad de dónde está haciéndose el error corregido, pero dentro del conector de los principios contables generalmente aceptados. Chévere. Entonces, tenemos una situación, tenemos una tarea, tenemos una acción. ¿Y cuál fue el resultado? La pregunta la hacemos nosotros, ¿va? Él no sabe que le estamos haciendo STAR, él no sabe qué es STAR, pero entonces el resultado es registré correctamente, se hizo el ajuste de cierre, el descuadre que había ya se dejó y ahora estamos pagando de una mejor manera y por supuesto se puede verificar rápidamente porque hicimos la tarea, la acción, por supuesto demostramos una competencia. Es decir, ¿qué competencia demostró esta persona? Haciéndole la pregunta. Ah, no, atención al detalle, porque hay un detalle, porque es responsable, es la habilidad de responder rápidamente en presente, no después o antes o pasado, porque lo tiene que hacer ya, y hay una trazabilidad. Demostró que ese asiento contable en el evento tiene un origen y tiene un efecto y todo se corrigió rápidamente. Vamos con otro ejemplo del método del STAR. Manejo de presión durante el cierre mensual. Perfecto. Entonces se le pregunta, óyeme, aquí tenemos una situación donde la situación que él nos va a comentar es que en el segundo mes de práctica, de proceso de aprendizaje, coincidieron con el cierre contable y alto volumen de facturas. Hay facturas atrasadas para contabilizar. ¿Y cuál fue la tarea? Porque esa pregunta la hacemos nosotros. ¿Y la tarea cuál fue? Porque él no sabe qué es STAR. ¿Qué es tarea? Ah, bueno, entonces yo hice asignación de la factura, la hice con exactitud los registros oportunamente, ya, o sea, cambié rápidamente la acción. Y después viene, organicé la factura, le di prioridad agrupadas a los proveedores más interesantes, más importantes, digitalicé y mantuve una constante en el registro contable donde cartera, crédito y cobranza podía validar con las compras para validar la grande diferencia que se presentaron. Ajá, ¿y cuál fue el resultado? Entregué todos los registros dentro del plazo sin errores. Mi supervisor reconoció mi capacidad de organizar y desde ese momento me asignaron tareas más complejas. Es decir, se entiende que el STAR son situaciones, tareas, acciones y resultados que nosotros tenemos y en la persona que viene. Vamos a poner un ejemplo. Un poco más llevado a la parte del fundamento de un gerente de recursos humanos. ¿Sí? Aquí tenemos. La metodología STAR organiza la entrevista alrededor de una situación, de una tarea, de una acción y de resultados. Este documento nos sirve como guía de acciones que va a ser la médula de la técnica para poder medir y verificar al candidato.
a este que estamos entrevistando. También se recomienda seleccionar con anticipación las competencias del perfil, que ya lo hicimos anteriormente, el perfil. De todo modo, aquí lo tenemos para que lo vean. Y para este caso, las competencias críticas para un gerente de recursos humanos para el área nuestra es liderazgo, pensamiento estratégico y orientación al resultado. Y se va a hacer una valoración de 1 a 5, donde 3 es aceptable, 4 es más que aceptable y 5 mucho más que aceptable. Es decir, la valoración puede ser cualquiera e inmediatamente es para que ustedes entiendan que nosotros tenemos posibilidades de trabajar el estar entendiendo que es la mejor manera de demostrar qué fue lo que hizo en una situación, cuál fue la tarea que hizo, cuál fue la acción y cuál fue el resultado que logró haciendo eso. ¿Se entendió esa parte? A ver, compañero, necesito retroalimentación. Ok, dímelo. Está en la situación, por ejemplo, si yo voy a una entrevista, me van a hacer El estar. no específicamente el estar, o sea, la parte de la situación. Ellos me van a poner un caso, un ejemplo, o no, literal, o sea, la situación es libre, es tuya, es tuya. O sea, vamos a suponer, ¿qué cargo tienes tú ahorita? ¿Qué cargo tienes? donde yo trabajo. Sí. Yo soy niñera, pro. Perdón, ahí no te escuché. Niñera, ¿sí me escuchó? Ok. Te llegasen a preguntar a ti, dentro del marco de la competencia en tu cargo, ¿has tenido problemas de comunicación o problemas técnicos o problemas de digital o problemas tecnológicos? ¿Serías tan amable de compartir una mirada donde tuviste una situación y cuál fue la situación? Antes de tú comienzas a decir esto y aquello. Tú eres libre, tú vas a decir todo. Pero como ya tú sabes que te van a hacer el estar, tú dices, bueno, una situación, voy a poner un ejemplo. Que a mí me digan, óyeme, Orlando, señor, me van a entrevistar a mí. Perfecto. Sería, yo no conozco estar, ni sé que va a aplicar estar, porque eso es una cosa que nosotros en talento humano conocemos. Ok, listo. Puede presentar una situación y cómo usted resolvió la situación de una devolución de la mercancía, por ejemplo. ¿Qué problema se presentó? Bueno, sí, y la situación fue que los clientes estaban devolviendo la mercancía. Yo como gerente de logística, estaban devolviendo la mercancía, lo que significa que estábamos perdiendo mercado y sobre todo lo que se estaba comunicando en el mercado de que estamos haciendo un calzado que no estaba con las normas estandarizadas de calidad. Esa es la situación. Y vino el cliente y nos devolvió la mercancía y nos está devolviendo la mercancía. Ok, esa es la situación. Ok, y ahora la tarea que yo tuve que hacer. ¿Y cuál fue la tarea que usted hizo? Él sí sabe que es estar, yo no. Ok, entonces la tarea que yo fue fundamentado en decirle al cliente, esa fue la tarea, de traerme el calzado, de nosotros hacer los ajustes al calzado, ¿sí? El calzado fue ajustado, se le cambió ciertas cosas, esa fue. Ahora, y la acción, miren, la acción que nosotros hicimos fue comparar el proceso que hacía producción, que hacía compras con la adquisición de la materia prima, que aunque nosotros estamos haciendo el calzado, y voy involucrando todo en las acciones. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que nosotros, esa situación de la señora con inconsistencia que estaba ahí insatisfecha, como nosotros le dimos respuesta, quedó contenta. Y quedó contenta porque le cambiamos las características de lo que ella estaba solicitando. Se fue contenta que multiplicó. Ves allá aquellas empresas porque hacen esto. Y entonces ya en vez de perder un cliente que era ella, ganamos 10, 15, 20 porque multiplicó positivamente que nosotros lo estamos haciendo customizar. Quiere decir, darle la necesidad cubierta al cliente del mercado. ¿Sí se entendió esa parte? Sí, profe, ya voy
Te lo voy a poner, te lo voy a Pero poner. yo le digo algo, profe. Para ¿Ah? mí es nuevo es estar, o sea, en todo mi estudio que estoy haciendo, para mí es nuevo. Por eso es que le digo, profe, que uno todos los días tiene algo nuevo para aprender. Sí, sí, claro. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo, ya va, ok. Tú eres, tú eres la directora académica de la universidad. Tú me estás entrevistando y me vas a aplicar el STAR. Tú quieres saber cómo yo manejo las situaciones, cuál es la respuesta que yo hago. No es en teoría, no es un papelito y un guarteo, un PP, nada de esa vaina, no, señor. Tú quieres saber qué sé yo hacer con las competencias humanas, psicológicas, de personalidad, de carácter, de toma de decisiones, de liderazgo. Es decir, tú ves todo eso en mí. ¿Cómo? Tú me haces la pregunta. Oiga, profesor, tú eres la directora académica y me vas a hacer la entrevista. No me conoces. Ok. Esta situación de los docentes siempre es bastante complicada. ¿Por qué? Porque hay estudiantes, tú me estás diciendo todo eso, hay estudiantes que son bastante complejos y son déspotas, son desconsiderados, tienen un comportamiento equivocado. Ok, perfecto. ¿Será que usted como docente se le ha presentado alguna situación de conflicto con un estudiante porque no da la respuesta que usted quiere? ¿Cuál puede ser una situación que se le haya presentado? Y yo, ajá, entonces, claro, ya yo vengo a contestar porque de eso hay 500 casos. Bueno, el caso es que en una oportunidad se me presentó un estudiante por no hacer las técnicas operacionales, eh, se, se desesperó tanto que no supo mantener el componente emocional y salió con su grosería. Ok, esa fue la situación. Ahora, ¿qué hice yo como la tarea? Bueno, ¿cuál fue la tarea? Bueno, la tarea fue cambiarle conscientemente la forma de pensar y de ver que ese punto de inflexión estaba haciéndole daño tanto al equipo, a los estudiantes, al profesor, al proceso de aprendizaje. ¿Y qué acciones cometió? Bueno, lo involucramos más, la acción que yo hice fue involucrarlo un poco más para que liderara el proceso y se sintiera poderoso de que él es el dueño de su propio proyecto de vida. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que al terminar el semestre, él se convierte en el aliado estratégico del docente. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que no debe hacer lo que estaba haciendo porque el docente también tiene una posición que él entendió, alineó los planetas, estudiante y docente. ¿Se entendió esa parte? Ahora sí lo vimos. Profe, la cogí perfecto, la cogí, profe. Claro, ahora sí. Así es, me encanta. Gracias, profe. Exactamente, así, esta es más sencilla. Entonces tú te das cuenta que todo así, es más, si estamos hablando de matrimonio, tú tienes un estar, la otra persona tiene un estar, todos tenemos un estar, como tío, como papá, como abuelo, como esposo, hay un estar, como vecino, todo. Oye, una situación que se ha presentado aquí con los vecinos, no, la bulla y tal, y no me dejan dar la clase virtual porque hay bulla, un picón, una cosa, ya es una situación, hay que ir, y otra vez vamos ahí, que cuál fue la tarea que tú hiciste, cuál fue la acción, cuál es el resultado, y generalmente nosotros estamos buscando que la persona dé respuesta muy positiva a la parte emocional, psicológica y neuroambiental. ¿Cómo le da respuesta a esa situación? ¿Sí se entendió ahora? Perfecto y claro. Ok, sí, perfecto. Chévere, Gracias, chévere. profe. Ok. Diana Contreras. ¿Cómo estás, Diana? Diana Contreras. Diana Contreras. Ok. Quisiera hablar, claro que sí, hable por favor, necesitamos urgentemente que hable. Dime, claro, ¿tu mirada cuál es? Sí, abre el micrófono, está bien, habla. Diana Contreras, habla, el espacio es de ustedes, habla por favor.
No me deja, ¿por qué? No me deja qué. Sí, yo no estoy, todos hablan aquí. Tu micrófono está haciendo ruido. A ver, no sé. Ok. Profe, me gustaría que nos compartiera la diapositiva. Ok, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hoy hemos tenido dificultades por las lluvias, las tormentas que están en Colombia, está fea, está feo, pero bueno, de todos modos tenemos que seguir avanzando. Este proceso no lo podemos parar. Vamos a dejar el STAR hoy, vamos a trabajar el STAR, ya sabemos. Ya les preparé el material que les voy a compartir para que lo tengan como punto de apoyo y sea, digamos, para un estudio, un análisis que hacen con más calma, no así corriendo como nosotros. Este programa tiene 3 meses, pero son 48 horas, es demasiado corto. Entonces, tenemos necesariamente que avanzar, porque si no nos quedamos con el material y yo no me quiero quedar con el tema, yo quiero soltar todo el tema, ¿no? Pero de esa manera lo tenemos que hacer. Ok, solamente está Cindy, está nuestro compañero Alexander y Imer. ¿Por qué? Porque hay muchas tormentas, estamos pasando situaciones, fenómenos naturales bastante fuertes, y dentro de eso pues está la convulsión de la lluvia. Ok, entonces, hablando de ese STAR, nosotros ahora vamos a hablar, y que quede aquí la grabación, ojo con esto sí es poderoso, y para todo el equipo que hoy tuvo dificultades, que va a ver la grabación, es necesario que tengamos en cuenta. Acabo de compilar 25 preguntas. Yo tengo más de 125 preguntas con sugerencias de las respuestas que debemos nosotros esperar de la persona que estamos entrevistando. Para evaluar hoy en día las competencias humanas, profesionales, las digitales, nosotros debemos tener clara que las competencias del siglo XX son totalmente diferentes a las competencias del siglo XXI. Quiere decir que las preguntas y las respuestas son totalmente diferentes. La regla de oro, como dice, para el candidato, una buena respuesta debe demostrar qué ocurrió, qué hizo usted y qué resultado tuvo. Es lo que estamos hablando ahorita con el STAR. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la actividad? ¿Y cuál es el resultado? Tiene que demostrar en las preguntas qué fue lo que ocurrió, qué es lo que usted hizo y cuál fue el resultado. O sea, cuando ella dijo, yo leí el libro de la vida, que es la oración que uno hace para reconocer a Dios. Entonces oraron y la tenían así. Ella le oró así, teniéndola así. Diana, Así, pero así. Diana, ¿tienes ahí el micrófono abierto? No, Diana. Ok. Entonces, ok. Tenemos claro que tenemos que mostrar qué ocurrió, cuál fue la situación, qué fue lo que hizo y qué resultado tuvo. Eso es lo que nosotros vamos a preguntar ahora. La primera pregunta que nosotros debemos hacer, claro, es, perfecto, rapidito aquí. Hábleme de usted y su trayectoria profesional. Eso es rapidito. Ahora, ¿qué competencia estoy viendo yo como entrevistador? El autoconocimiento que tiene, o sea, si se conoce a sí mismo, y la comunicación ejecutiva, es decir, cómo se comunica ejecutando ese conocimiento. ¿Qué busca el entrevistador? ¿Cuál es la capacidad de sintetizar la experiencia, la fortaleza, la propuesta de valor que tiene cuando la están entrevistando, y qué es lo que es capaz de lograr movilizar a la empresa para que vea algo positivo diferente a lo que va a ver de las demás personas? Entonces, hay una respuesta sugerida. Yo tengo la pregunta y la respuesta sugerida. Una respuesta sugerida no es como tienes que contestar, sino que es más o menos dentro del canal, dentro de ese planeta alineado de la respuesta en una pregunta de este tema, de la metodología del STAR, que es potente para las entrevistas de selección y selección de personal.
La respuesta puede ser, la persona puede decir, soy una persona orientada al aprendizaje. Perfectamente, yo decía, la persona que hable del aprendizaje, de la inteligencia emocional, de trabajar en equipo, de seguir creciendo y que tiene logros en los resultados que propone la empresa, esa persona tiene posibilidades, pero no es que lo diga por decirlo, para quedar bien o para ser seleccionado, no, es que lo sienta de esa manera, porque si no lo siente así, porque no tiene la dicción, que es el pensamiento, que es el sentimiento, que es la emoción, que es la acción, va a ir en contra de esa persona que inconscientemente a los 2 días se van a dar cuenta, esa persona no es así, porque sus acciones están contrarias a su pensamiento. Entonces puede decir, soy una persona orientada al aprendizaje, al cumplimiento de los objetivos y al trabajo colaborativo, trabajar en equipo. Durante mi trayectoria he desarrollado experiencia entonces ahí puede hacer mención en contabilidad, en compra, en venta, en almacén, distribución, en finanzas, en talento humano, especialmente entonces allí todavía termina y concluye ser más enfático en lo que está haciendo. Y me considero fuerte haciendo asientos contables, haciendo la todo eso. Y también trabajar con el plano digital. Perfecto. En mis experiencias anteriores he logrado decir cuál ha sido un logro. Hombre, he incrementado las ventas de los trimestres en la empresa, que realmente me dio la posibilidad de seguir creciendo y que la empresa obtuvo una plusvalía, un aporte que yo le hice a la empresa. Eso es bueno. Y actualmente busco una organización donde yo pueda aportar mis capacidades y continuar desarrollándome profesionalmente. Esa es una respuesta muy sintética, muy corta, muy resumida. Hábleme de usted y de su trayectoria profesional. Entonces usted puede dar una respuesta más o menos ya. Ese documento se lo voy a compartir mañana, pero este es poderoso porque ahí es donde usted se va a dar cuenta como entrevistado y después como entrevistador lo grandioso que es tener las capacidades de respuestas de manera elocuentes para tener la posibilidad de una marca y una posibilidad en una empresa que usted quiera. Aquí dice, durante mi trayectoria he desarrollado y actualmente busco una organización donde yo pueda aportar mis capacidades y continuar desarrollándome profesionalmente. Eso es poderoso. Totalmente. ¿Qué va a evitar en esa pregunta? Contar toda su vida personal, repetir literalmente la hoja de vida. No va a repetir la hoja de vida, va a hacerlo en forma sintética resumida, más llevándolo al plano de los resultados, de lo que hizo, de lo que se le presentó y hacia dónde va. Hombre, capacidades de continuar desarrollándome profesionalmente. Entonces, la segunda pregunta puede generar otra también. Es que todas son poderosas. Miren ustedes, ¿cuáles consideran que son sus 3 principales fortalezas? Una de las cosas que las personas, cuando se le hace la pregunta, hay respuestas que son terribles. Una vez alguien, muchos años, en los años 80, yo le hacía las preguntas de las capacidades y las fortalezas y de las debilidades. Antes se hablaba de debilidades, hoy en día hablamos de los aspectos a mejorar, o sea, todos somos débiles. Entonces, ¿para qué hablar de la debilidad? Tenemos esos aspectos a mejorar como ser humano, chéverísimo, para crecer a través de un reto que tenemos de estar vivo en una sociedad bastante compleja. Entonces, aquí tenemos 3. Me decía, yo no tengo nada que mejorar. ¿Cómo no vas a tener nada que mejorar? Esa persona está totalmente desfasada. Todos tenemos aspectos a mejorar. Somos obra en construcción, no finalizada. Los seres humanos somos obra en construcción y no somos obras terminadas. ¿Cuál es la competencia? Autoconocimiento. Se conoce la persona, ya la vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta sugerida en este caso? Puede ser, mis principales fortalezas son la responsabilidad, la capacidad de adaptación y la orientación a los resultados. Procuro asumir los compromisos con disciplina, aprender rápidamente, cuando enfrento situaciones nuevas y me concentro en generar resultados medibles. Poderoso. Eso es esa respuesta, cuando no te la tienes que aprender de memoria, pero sí concientizarla de manera sintética, bastante ejecutiva dentro de un pensamiento que uno tiene como persona y como un proyecto que tiene para darle un valor y ser una propuesta diferenciadora a una empresa. Porque no todo el mundo va a contestar así, pero tiene que contestar acorde a sus capacidades, a su fortaleza, a sus partes intrínsecas que son individuales y que ningún ser humano se parece a otro.
El consejo que uno tiene es mencione fortalezas relacionadas con el cargo. No va a hablar ahora de fortaleza deportiva, de la fortaleza. No, no va a hablar de eso, va a hablar del cargo, porque la idea es que usted está vendiendo es su marca para ir a hacer un proceso productivo en una empresa. Vamos con la tercera. Mire que son preguntas que son retadoras. Esas preguntas son retadoras. ¿Cuál considera su principal área de oportunidad? Son preguntas que son bastante concientizadoras, son reflexivas. La competencia, ver la inteligencia emocional y la autogestión que tiene ese candidato. La respuesta que nosotros estamos sugiriendo, por supuesto, una de mis áreas de oportunidad es, te dice cuál es su área de oportunidad. Soy consciente de ello y que he venido trabajando mediante, claro que sí. Allí tenemos, por ejemplo, hay personas que no, he tenido bastantes dificultades comunicacionalmente, pero yo estoy mejorando ese proceso a través de la mecanización y de la concientización que yo hago trabajando en equipo en el departamento de compras, por ejemplo, y he manejado sustancialmente las relaciones y las he mejorado y sigo desarrollando mis competencias porque estamos siempre en un proceso de aprendizaje. Chévere. Nunca diga no tengo debilidades, jamás diga no tengo debilidades. Eso es una respuesta que se puede manejar con el conducto que usted quiera, pero siempre teniendo los conectores más importantes de la conciencia, de seguir trabajando, de seguir progresando y de tener la competencia siempre en punto de flexibilidad cognitiva, es decir, de aprendizaje. Tenemos la cuarta pregunta, que es, ¿por qué quiere trabajar con nuestra empresa? Ajá, si usted no está preparado, entonces se tiene que preparar, porque si no, va a quedar muy mal dentro de ese proceso de filtro que vamos a hacer nosotros y no será tomado en cuenta la persona. ¿Cuál es la competencia? Ver la motivación y la orientación estratégica. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus compromisos adelante? ¿Qué va a construir estando aquí? ¿Cuál es la motivación de querer entrar a esta fábrica, a esta empresa, a esta unidad productiva, a esta familia que tiene un sueño? Es decir, ¿tiene los mismos sueños? No, entonces no va a entrar. La respuesta sugería, me interesa la organización porque encuentro una relación entre los objetivos y mi experiencia profesional. Considero que puedo aportar especialmente entonces usted dirá, la competencia que tiene realmente un poco más de relaciones humanas, más parte de componente emocional, digamos que es la parte de seguir en ese proceso de ascenso a través de aprendizaje. Eso es lo importante. Además, me interesa formar parte de una empresa donde yo pueda generar resultados, donde yo pueda hacer una propuesta de valor, donde yo sea visible, donde yo pueda continuar desarrollando mis competencias que estoy seguro que aquí las voy a amplificar más porque esta empresa la conocemos y es de primer mundo. Es decir, nosotros tenemos que manejar una conversación, porque una entrevista de selección es una conversación amena. Hoy en día las conversaciones de selecciones son totalmente diferentes a las que hacíamos nosotros en el siglo pasado. Yo la hacía y era diferente a las que nosotros podemos hacer hoy totalmente. Y la 5, ¿por qué deberíamos contratarlo? Eso sí es importante. En una oportunidad habían como 7 candidatos muy buenos y yo le hacía la pregunta a cada uno de ellos en forma individual, separada, que me diera una razón por la cual yo debía contratarlo si yo vi en las 7 personas que están en los candidatos las mismas características. ¿Cuál sería la característica que va a separar, que va a tener, digamos, ese declive para tomar la decisión de cuál es la persona seleccionada? Entonces, aquí tenemos, la persona puede contestar de esa manera, porque puedo aportar una combinación de conocimiento, puedo aportar aptitud, puedo orientar resultados. No solamente busco una posición en la empresa, sino que quiero también comprender cuáles son los objetivos de la empresa, identificar oportunidades de seguir contribuyendo con el equipo y alcanzar los resultados corporativos. Eso es fundamental para nosotros entender que esa es la mejor manera de venderse, de mostrar, digamos, una conexión con las necesidades, con los requerimientos que tiene una empresa y está buscando, porque hay una necesidad, pues aquí está el satisfactor que somos nosotros dando la respuesta. Eso es lo que tenemos que hacer. La 6 es,
Cuénteme una situación, ahí es donde viene, en la que haya cometido un error importante. Ah, no, yo no me equivoco. ¿Cómo que no? Sí, es una obligación equivocarse porque es un proceso de aprendizaje. El día que se acaban los errores, se acaban las preguntas, pues se acaba el crecimiento de las personas. Entonces, cuénteme una situación en la que haya cometido un error importante. ¿Qué queremos ver nosotros entrevistando a esa persona? Es responsabilidad y aprendizaje. ¿De qué manera está respondiendo en el presente con esa situación que está bien, una situación presente? Ok, la respuesta que sugerimos utilizando el STAR, que ya sabemos cuál es el STAR, en una ocasión y comienza usted a relatar la situación. Mi responsabilidad era, cometí el error de, cuando lo identifiqué, asumí la situación, comuniqué oportunamente lo ocurrido y desarrollé como resultado, me dio esto y la principal enseñanza fue esto, porque siempre hay una enseñanza, siempre hay una enseñanza. El entrevistador que busca responsabilidad, no culpabilidad hacia otro. Nunca podemos marcar la responsabilidad de otra persona porque siempre será nuestra equivocación, nuestro error, nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento, porque somos individualmente los comprometidos con el proyecto que nosotros hacemos, es decir, con el cargo. El cargo, es que el cargo lo manejo yo, pues yo soy el comprometido. Entonces, todo lo que pase, positivo o negativo, es de mi atribución. La 7 es cómo maneja la presión y los momentos de alta carga laboral. Imagínense un contador en final de mes que tiene que hacer el cierre. Ahí nosotros lo ponemos a él en una terapia de choque, es decir, en el borde del precipicio, a ver cuál es su tolerancia al estrés, al conflicto, a las situaciones de presión que va a vivir el fin de mes porque cierre de mes. Es decir, contabilidad y toda la empresa, contabilidad, compra, venta, todos tienen una situación de alerta constante. La competencia que vamos a ver haciendo esa pregunta, cómo maneja la presión y los momentos de alta carga laboral, es ver la gestión emocional, la autorregulación, el componente emocional, su inteligencia emocional, de qué manera autorregula absolutamente. No podemos controlar las emociones porque tenemos 3.000 y 4.000 emociones en un día. Podemos autorregularlas. Ya tenemos la emoción, ahora tomamos la decisión que vamos a hacer con ella. Puedo pasar todo el día bravo, inconforme, o puedo estar en un proceso rápido de resiliencia, de ir a un estado superior porque ya aprendí algo. Entonces, la respuesta sugerida aquí en el STAR es: primero priorizo las actividades según el impacto y urgencia. Es decir, ahí tiene que ver cuál es la administración y la gerencia del tiempo, que es urgente, que es importante, que es prioridad, porque tenemos que tener claro que la gestión del tiempo es importantísimo porque vamos a reforzar y vamos a conducir y vamos a establecer los tiempos a través de la comunicación con las demás áreas de la empresa, porque si no voy a tener dificultades en darle la solución al equipo. Primero priorizo las actividades según el impacto y urgencia, después organizo tiempo, establezco prioridades, importancia, urgencia, comunicación con personas involucradas, las tengo que mantener constantemente, procuro no reaccionar impulsivamente ante la presión, analizo la situación y busco soluciones. Recuerden que yo decía, a nosotros nos contratan es para solucionar, no para trabajar, sino para solucionar soluciones. Me trae el problema, tráigame la solución enseguida, así de sencillo. Nosotros no podemos estar ahora pensando que vamos a contratar a alguien como nosotros lo hacíamos hace 200 años, que contratamos a la persona con 2 manos, con 2 brazos, y nos olvidamos que tiene un cerebro, que tiene una emoción, que tiene sueños, que tiene comportamiento, que tiene un conducto emocional. O sea, ¿cómo vamos a contratar a alguien como lo contratábamos hace 100, 200 años? Ahí es donde está la gran diferencia de que este componente emocional, socioemocional, psicológico y neuroambiental es el 75% y el 25% cognitivo, es decir, el conocimiento. Entonces, allí tenemos rápidamente las 7 preguntas que nosotros tenemos que ir amalgamando, articulando para poder tener un estado superior al que teníamos en las preguntas, digamos, superficiales, simplistas que hacíamos en el siglo pasado. ¿Cuál competencia vamos a ver viendo esta pregunta? Hábleme de
un conflicto que haya tenido con un compañero. Importantísimo, siempre donde hay una persona hay un conflicto, donde hay dos personas hay dos conflictos, donde hay 500 personas hay 500 conflictos, porque todos somos individualmente identificados con una situación que no tiene por qué agradarle a los demás. Competencia, resolución de conflictos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se puede aproximar a la que hay que dar hoy, que nosotros vamos a esperar siendo los entrevistadores? Toda la diferencia relacionada con, ¿sí? En lugar de convertirle en un conflicto personal, procuré escuchar su posición, explicar la mía y encontrar el punto común donde se unen los dos puntos de vista con el objetivo de que el equipo funcione de la mejor manera. Y finalmente acordamos, sí, listo, relaciones laborales y continuó de manera positiva. ¿Cuál fue la clave allí? Nunca destruya verbalmente a un antiguo compañero. Es culpa de Pedro, esto no funcionaba porque Pedro es... O sea, déjelo tranquilo. Vamos nosotros siempre a tener una mirada más positiva, viéndolo hacia adelante, donde es importante canalizar emoción, comunicación, relaciones, emociones, personalidad, carácter y sobre todo resultados. Porque ya lo dije anteriormente, a nosotros nos contratan para dar resultados, para solucionar socialmente una situación que está apremiando en la empresa y que nosotros estamos allí porque somos la empresa para solucionar. Así de sencillo. Entonces me gustaría allí a los compañeros que están aquí presentes, pues Alexander, Cindy, Deimer, mi amiga, vamos a ver, Diana Carolina, Yesenia. Hola Yesenia, ¿cómo estás? No te había visto. Yesenia. No se le escucha nada. Sí, te escucho. Dale, te escucho, Alexander. Ah, ya listo. ¿Cuál es la mirada sobre el tema? Miren que el estar es fundamental. Hoy aprendimos una técnica y yo les voy a mandar los documentos para que vean ustedes de qué manera nosotros podemos respaldar todas esas acciones que vamos a hacer. No es ahorita el cuartel, PF16, esas cosas ya no. Hoy en día somos más poderosos con el STAR, con el Asemen Center, estamos más poderosos con el Balanti, que son valores y antivalores, que lo vamos a seguir viendo, lo vamos a ver el día martes, porque vamos a continuar con el proceso de las pruebas que vamos a aplicar. Tu mirada, Profe, todas las preguntas están muy poderosas, profe. Súper poderosas. Son tan poderosas que cualquier respuesta mal dicha, pues no queda seleccionado uno. Sí, ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. No porque hayas contestado de alguna manera u otra, ya va siendo eliminado, pero sí vas quedando ya un poquito como que cojo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el proceso ese integral, ¿verdad? Vamos a ver todo, su comportamiento, su conducta, su personalidad, su lenguaje corporal, facial, gestual, los ademanes, su conocimiento, sus emociones. Vamos a ver de qué manera trata de darle respuesta a las, digamos, dificultades que vamos a colocar. O sea, son una serie de cosas que vamos a ver, que no es solamente una, pero es importante que vayamos marcando siempre positivo para seguir avanzando, porque no estamos solos. Siempre hay personas que tienen unas capacidades, unas características diferentes a las nuestras. Nadie es mejor ni peor, somos diferentes. Ojo con eso, aprendamos eso. En talento humano siempre decimos, no hay mejor ni peor, somos diferentes nada más. Entonces que todos somos ignorantes, absolutamente todos los seres humanos somos ignorantes, los 8.300 millones de habitantes que hay en el mundo somos ignorantes. Lo que pasa es que no ignoramos lo mismo, ignoramos cosas. Yo ignoro toda la parte médica, ¿verdad? El médico ignora todo lo que nosotros hablamos. Es decir, todos tenemos un aspecto a mejorar siempre, ¿ves? Por eso yo decía que siempre hay que estar aprendiendo. Ok, Diana Carolina, Diana Orozco, ¿quieres compartir? Yesenia,
Deimer, Cindy, no sé, a ver, para ir finalizando, hoy el día estuvo bastante convulsionado, pero logramos sacar el tema y está allí en la grabación. El martes continuamos con este tema, ya no con el estar, le voy a colocar materiales ahí al estar y espero que hagan los ejercicios, porque ahí tienen unos casos de estudio que ya está viendo, por ejemplo, las competencias que debe tener. El estar todavía no lo hemos terminado porque necesitamos terminar las preguntas y las cualificaciones que vamos a mirar de la persona. Si no es cognitivo, es decir, que no sé, que es técnico, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Ya les voy a decir el martes que es una lista que tengo allí de lo que nosotros estamos haciendo en las empresas para mostrar el camino totalmente diferente al que teníamos en el siglo pasado. Ok, ¿quién quiere compartir su mirada para ir cerrando, por favor? Profe, Dígalo. profe, ahí de todas formas, yo le encargo pues el PDF de todas las preguntas, como para uno también pues tener más conocimiento. Claro, yo les comparto el material, claro que sí, ese material es de ustedes, claro que sí, yo se los comparto, excelente. Mañana se los coloco, el martes, antes del martes yo tiene todo el material, no se preocupe por eso. Ok, chévere. ¿Quieres hablar, Yesenia? Claro, habla por favor, este es tu espacio. Profe, una pregunta, los ejercicios que usted sube, se tiene que subir, digamos, los coloco, las tareas, perdón, se suben al grupo de WhatsApp o hay que subirlo en algún momento a la plataforma. Por los momentos vamos a montarlos ahí en el grupo nuestro, pero la idea no es tanto como que montarlos o subirlos y colocarlos en el WhatsApp, sino compartir la experiencia de cada uno de nosotros para seguir amplificando la posibilidad de otra mirada, de otra sensación. ¿Sí se explica? A ver, Yesenia, el tema de hoy, ¿cómo te pareció? ¿Qué te pareció el tema? Profe, muy bien, la verdad a mí me pareció todo explicativo. A mí la clase me gusta porque usted va dando el ejemplo enseguida y uno va aprendiendo una vez enseguida con el propio ejemplo. Vamos directo rapidito. Ok, Yesenia, chévere. Entonces, excelente. Cindy, ¿querías decir algo? Cindy, por favor. Profe, Dime, Cindy. gracias por la clase y para mí fue algo nuevo el estar. O sea, yo pienso que es una... Como le dije, profe, estoy estudiando y primera vez pues, con exactitud. Fue algo espectacularmente nuevo y me encantó. Ok, excelente. No sé todo porque me toca desconectarme ya porque tengo otro diplomado. Ok, excelente. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Sí, claro. Ok, bueno, Cindy, bendiciones al equipo, poderoso, chéverísimo. Excelente noche, muchas bendiciones a todos y nos estamos viendo el martes. Ya les envío los documentos para que vayan socializándolo. Que pasen buena noche. Chévere. Chao. Listo, pasen buenas noches, compañeros. Hasta mañana. Nos vemos el martes. Hasta el martes, señor. Sí, señor. Claro que sí.